quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador,
Creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo, Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades, comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo, Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades, electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo, Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades, paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo, Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades, predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanol, Centro Educativo North Academy. Habilidades, baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola estudiantes. ¿Qué tal si les comparto el contenido de las clases de hoy? En lengua española conoceremos los tiempos verbales, la función de los adjetivos, narradores, personajes y todo esto dentro del tema la novela. En Ciencias de la Naturaleza sabremos todas las consecuencias del cambio climático y en inglés aprenderemos a compartir nuestros planes futuros. Desde ya inicia el aprendizaje divertido. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestras clases de hoy. En lengua española seguiremos nuestro recorrido imaginario, conocerán acciones en diferentes tiempos verbales y aprenderán a identificar la función de los adjetivos, los personajes y el tema dentro de la novela. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poniendo en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en este día donde aprendemos en casa preservando la salud. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Soy su maestra Rosa Cepeda. Iniciemos juntos nuestro viaje hacia el conocimiento. La intención pedagógica del día es que ustedes observen acciones en diferentes tiempos verbales y aprendan a identificar la función de los adjetivos, narradores, los personajes y el tema dentro de la novela, logrando al mismo tiempo el disfrute y desarrollo de su imaginación al leer. Pues antes de comenzar con nuestros temas de hoy, quiero que recuerdes que para poder narrar una novela se necesitan palabras que sirvan de enlace entre una idea y otra, entre un párrafo y otro. Y como estamos analizando un texto narrativo, la novela, se hace necesario que se utilicen conectores temporales, causales, consecutivos y espaciales. Recuerdan que los trabajamos en la clase anterior. Cuando hablamos de conectores temporales, nos referimos a conectores que establecen una relación de tiempo. Existen los de anterioridad como los siguientes: al principio, hace tiempo. También están los conectores de simultaneidad, mientras tanto, en el momento que, y los de posterioridad, como son después, luego, enseguida.
También recordemos que los conectores causales indican la causa de una acción. Por ejemplo, ¿por qué? ¿En vista de qué? ¿Debido a qué? Igualmente, los conectores consecutivos nos ayudan a indicar la consecuencia de una acción. Entre estos tenemos por eso, por lo tanto. Y los conectores espaciales son nexos que se utilizan para ubicar espacialmente aquello a lo que se refiere el discurso. Por ejemplo, arriba, abajo, junto, a la izquierda, a la derecha, internamente, al lado, por encima. Te recuerdo que existen unas unidades lingüísticas que permiten relacionar oraciones o párrafos en un texto. A esto le llamamos los organizadores del discurso. Estos son palabras o construcciones que ayudan a la persona que describe a ubicar con precisión los objetos en el lugar que se refiere. Por ejemplo, arriba, abajo, a la derecha, adelante, entre otros. Asimismo, disfrutamos de un deleite imaginario a través del fragmento de la novela La Metamorfosis del autor Franz Kafka, quien relata de manera impresionante la historia de Gregorio Samsa, un comerciante que se convirtió en un insecto. Los tiempos verbales son una herramienta de gran utilidad en cualquier idioma. Se refieren al momento en el cual se ejecuta una acción. Por ende, al dominarlos, se logra dar mayor certeza de los acontecimientos. De ahí su notable relevancia. Prepárate y presta mucha atención, porque en la primera parte de la clase de lengua española conocerás el pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y el presente indicativo. Ahora sí, iniciamos. En los textos narrativos, como la novela, se observan acciones. Estas se identifican como verbos porque son las palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Por ello, siempre concuerdan con el sujeto en persona y número. Pueden conjugarse en tiempo pasado, presente y futuro. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. En estos textos, los verbos son usados en pasado para narrar y describir los hechos y en presente se utilizan con frecuencia en los diálogos. Según los tiempos verbales, en los textos narrativos se utilizan pretérito perfecto simple. Es un tiempo de aspecto perfectivo, es decir, que señala acciones que sucedieron en el pasado y que concluyeron. Son acciones puntuales. Se forma tomando como base la raíz del verbo ar, oír y añadiendo las terminaciones o acabados en ar en la primera persona haste o amos, hasteis, arón, o acabados en ir, segunda y tercera persona, y, iste, yo, imos, isteis, hieron. Ejemplo, cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Los verbos despertó y encontró están en tiempo pasado, pretérito perfecto simple. Pretérito imperfecto es un tiempo en pasado de aspecto imperfectivo, ya que señala cierta duración. Son acciones que empezaron en el pasado, pero que tienen una continuidad. Se utiliza para dar cuenta de acciones cotidianas en el pasado que sucedieron más de una vez. Hay que eliminar las terminaciones ar, ir y añadir a los terminados en ar, aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. Terminados en, ir, ia, ias, ia, íamos, iais. Ejemplo, Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. A veces se le ocurría imaginar
que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Los verbos pasaba y ocurría están conjugados en tiempo pretérito imperfecto. Pretérito pluscuamperfecto es el pasado del pasado, ya que se refiere a acciones remotas que sucedieron con anterioridad. Para formar este tiempo verbal se emplea el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto más el participio de los verbos terminados en ar. Su participio es ado. Los terminados en ar, er, su participio es ido. Verbo auxiliar haber más participio. Ejemplo: pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiera aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba por lo visto decidida a dejarla. Los verbos haber permanecido y hubiera aplicado están conjugados en tiempo pretérito pluscuamperfecto. El presente de indicativo indica que la acción expresada por el verbo se da en el mismo momento en el que se habla. Se emplea en la narración de hechos actuales. Se utiliza para conseguir un mayor acercamiento de los hechos o lo que pudieron haber ocurrido. Terminado en o, as, es, a, e, amos, imos, an, en. Ejemplo: la preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que si se trabajara en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian con frecuencia, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales. Los verbos en presente indicativo son trabaja, hablemos, cambia, dura. Vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento. Indica en cada oración en qué modo o tiempo está conjugado el verbo que aparece. Número 1. Él trabaja en el supermercado. Número 2. Ella pudo haber permanecido más tiempo en ese lugar. Número 3. Gregorio Sansan despertó una mañana tras un sueño inquieto. 4. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. Vamos a comprobar las respuestas. Número 1. Él trabaja en el supermercado. Está en modo indicativo porque indica una acción en tiempo presente. 2. Ella pudo haber permanecido más tiempo en ese lugar. Tiempo pretérito pluscuamperfecto porque se emplea el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto más el participio de los verbos correspondientes para formar este tiempo. 3. Gregorio Sansa despertó una mañana tras un sueño inquieto. Tiempo pretérito perfecto simple, porque señala acciones que sucedieron en el pasado y que concluyeron. 4. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. Tiempo pretérito imperfecto, ya que el verbo señala cierta duración. Son acciones que empezaron en el pasado, pero que tienen una continuidad. Quiero contarles cuánto me divierto al leer novelas literarias. Hacen que mi imaginación vuele a otros lugares. Acompáñenme. En su estructura, la novela propone un inicio en el que se describen personajes, el ambiente y el inicio del hecho principal. En el nudo se relatan los hechos hasta su punto de clímax y un desenlace en el que se da resolución y cierre a los conflictos. Es momento de conocer un poco más sobre los elementos que caracterizan a este tipo de texto. Al momento de narrar las novelas y otros textos, los autores enriquecen sus escritos
mediante el uso de diferentes recursos, entre los que tenemos la descripción para hablar de un escenario o un personaje. Esto permite que el lector conozca al personaje. Una descripción es la acción de explicar con las palabras cómo es algo o alguien. Para lograrlo, la descripción hace uso de los adjetivos. ¿Qué les parece si recordamos informaciones sobre los adjetivos? Un adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo, expresando las cualidades que caracterizan al sustantivo. Dentro de los tipos de adjetivos encontramos los calificativos. Estos indican una cualidad al sustantivo mencionado y debe concordar tanto en el género femenino o masculino del sustantivo como el número singular o plural. Por ejemplo, si lees el fragmento de la novela La Metamorfosis que tienes en tu cuadernillo, encontrarás estas expresiones: duro caparazón, vientre arqueado y oscuro, sueño inquieto. Las palabras duro, arqueado, oscuro e inquieto son adjetivos calificativos y concuerdan con el género masculino y el número singular. Al momento de colocar adjetivos a los personajes de la narración, en este caso novela, se debe pensar en que si los rasgos que quieres describir son físicos, morales o ambos. Vamos a ver este ejemplo. Los adjetivos aplicado, obediente, malhumorado, ¿a cuál de estos sustantivos aplica? Nariz, casa, joven. Muy bien, aplican a joven porque son cualidades morales del carácter de una persona. Vamos a ver estos: rizados, negros, voluminosos. ¿A cuál sustantivo aplican estos adjetivos? Cabellos, estudiantes, cabellos. Bien hecho. En este momento observemos un párrafo del fragmento de la novela La Metamorfosis y buscaremos los adjetivos utilizados por este escritor para describir la condición a la que tendría que enfrentarse Gregorio. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda y veía al azar un poco la cabeza, su vientre arqueado y oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas podía aún sostener la colcha que estaba ya a punto de escurrirse hasta el suelo. Muchas patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor del resto del cuerpo, le centelleaban desesperadas ante los ojos. Si observaron, el escritor utilizó los adjetivos inquieto, horrible, duro, arqueado, oscuro, curvadas, escuálidas, desesperadas. A juzgar por estos adjetivos, fue algo terrible lo que le pasó a Gregorio. ¿Se lo imaginan? Pues gracias a este recurso de los adjetivos podemos imaginar lo que leemos de una forma prácticamente literal. Vamos a seguir validando lo aprendido. ¿Cuáles son los enunciados intrusos donde no se muestra la coherencia que debe existir entre el género y el número del sujeto y el adjetivo? ¿Cuál es el intruso? Tenemos 3 enunciados. Los cabellos largos, los escuálidas patas del insecto, los estudiantes aplicados. El enunciado número 1, leemos los cabellos largos. El adjetivo largo no concuerda en número con el sujeto, los cabellos, por ende es el intruso. Seguimos. El segundo enunciado, los escuálidas patas del insecto. Acá tenemos el adjetivo escuálidas. Acá no hay una coherencia de género con el artículo o determinante, por ende es un intruso.
Enunciado número 3. Los estudiantes aplicados. El adjetivo que tenemos acá, aplicados, sí concuerda en género y número con el sujeto de la oración, los estudiantes, por ende, no es el intruso. Continuamos aprendiendo paso a paso cómo distinguir al narrador de los personajes en una novela. Un día amaneció el comerciante en otro cuerpo, de patas escuálidas, con aspecto despreciable, y dijo: quiero morir, no aguanto estar en este cuerpo pestilente, lánguido, enorme, que no cabe en mi habitación. Me siento triste, desolado, al ver cómo me miran los que más amo, con temor y desprecio, por los que trabajé tantos años. Quiero volver a mi cuerpo, o moriré. De repente, Gregorio hacía silencio al escuchar los pasos cuidadosos y temerosos de su hermana Grete, que iba a llevar la comida a su cuarto y la dejaba detrás de la puerta. Bueno, hay que entender quién es el narrador y quiénes son los personajes. En la adaptación que realicé de la novela La Metamorfosis, pudieron escuchar dos voces. ¿Cuáles fueron? Muy bien, la del narrador y la del protagonista. El narrador es quien nos cuenta la historia y es creado por el escritor. Hay diferentes tipos de narradores. El protagonista, quien cuenta su propia historia y por eso narra en primera persona. El narrador omnisciente no es parte de la historia, pero sí conoce todo sobre ella y sus personajes, por eso narra en tercera persona. El narrador testigo. Este narrador es parte de la historia, pero no es el personaje principal, por eso narra a partir de los sucesos en los que está presente y conoce. Volvamos al párrafo que introduce la novela La Metamorfosis para ver qué tipo de narrador está contando la novela. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda y veía al azar un poco la cabeza, su vientre arqueado y oscuro, surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas podía aún sostener la colcha que estaba ya a punto de escurrirse hasta el suelo. Muchas patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor del resto del cuerpo, que centelleaban desesperadas ante los ojos. Si te fijas en las primeras líneas, se nota que un narrador que no es parte de la narración habla sobre Gregorio y lo que le sucede. Esto significa que el tipo de narrador es omnisciente y está narrando en tercera persona del singular, él. Ya que sabemos distinguir al narrador, ahora hay que entender quiénes son los personajes, pues los personajes son quienes actúan dentro de la narración. Hay personajes que son principales porque ellos ejecutan la historia y todo gira en torno a ellos. Hay personajes que son secundarios, los cuales no son el centro de la historia, sino que sus acciones giran en torno a los personajes principales y los complementan. Si tomas como referencia el fragmento de la novela La Metamorfosis, observarás que su personaje principal sería Gregorio, porque los acontecimientos narrados le suceden a él y giran en torno a él. Los demás personajes serían secundarios. ¿Sabes cómo se llama ese personaje que se opone a nuestro personaje principal para que éste no logre su objetivo? Este personaje se denomina antagonista. Terrible estos personajes. ¿Qué te parece? ¿Ya puedes distinguir el personaje principal del secundario? Seguro que sí. Existe otro detalle sobre nuestro texto narrativo, la novela, que quiero compartir contigo. Cuando tu maestra o maestro te pregunta ¿cuál es el tema de esta novela? ¿Te ha sucedido que le mencionas cómo se llama la novela? O sea, lo que llamamos título. Imagino que sí. Pues te cuento
que el tema de la obra en sí se refiere a la idea u opinión que quiere transmitir el escritor en ese texto, por lo que muchas veces esa idea o tema no está muy visible para nosotros. Dada esa situación, para poder hallar o comprender el tema que expone la novela, habría que indagar y reflexionar un poco, por lo que te sugiero que leas primero el texto completo, piensa en las acciones de los personajes, qué enseñanza te deja, además investiga a su autor en qué época escribió esa novela, cuál era su pensar sobre las situaciones que narró y qué intención tenía al escribirla. De seguro encontrarás el tema o idea principal de dicha novela. Hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Qué te parece si repasamos lo que aprendimos? Hoy hemos aprendido sobre aspectos gramaticales que enriquecen los textos narrativos, en este caso la novela. En este orden identificamos los verbos en modo y tiempo, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y el presente indicativo. Te recomiendo que sigas practicando este tema. Copies las definiciones y ejemplos que te ayudarán a ampliar información. Asimismo, al momento de narrar las novelas y otros textos, los autores enriquecen sus escritos mediante el uso de diferentes recursos, entre los que tenemos la descripción para hablar de un escenario o un personaje, y que la descripción se hace utilizando los adjetivos. Retroalimentamos que el adjetivo es la palabra que expresa la cualidad del sujeto. Hay adjetivos que pueden referirse a rasgos físicos o morales de un objeto, animal o persona. Por ejemplo, obediente, adjetivo de rasgo moral, y negro denota adjetivo de rasgo físico. Estos deben guardar relación con el género femenino y masculino y el número singular y plural del sujeto de la oración. Recordamos que el narrador es quien nos cuenta la historia y es creado por el escritor. Puede ser protagonista, omnisciente o testigo, y que los personajes son quienes actúan dentro de la narración. Hay personajes que son principales y secundarios, antagonistas, y el tema de la novela se refiere a la idea u opinión que quiere transmitir el escritor en ese texto, por lo que muchas veces esa idea o tema no está muy visible para nosotros. Es por esto que deben leer detenidamente e ir haciendo subrayados de los aspectos importantes. Una de las novelas más relevantes de la historia de la literatura del siglo XX es sin lugar a dudas La Metamorfosis, 1915. Está escrita por el autor checo Franz Kafka. Se considera como un clásico imprescindible que debe disfrutar cualquier apasionado de la lectura. A pesar de los años, sigue existiendo la discusión acerca de en qué insecto se transformó Gregorio, cucaracha o escarabajo. Y es que en ningún momento de la narración su autor deja claro en qué animal se convierte el personaje central. Les invito a seguir leyendo la novela poniendo de manifiesto estos aprendizajes. De la misma manera, si tienen dudas, comuníquense con su docente guía para que les dé seguimiento y asigne las tareas. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Franz Kafka. Se despide su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.